y poner en el primer renglón de nuestra economía otra vez el agro, es decir, que ya no sean los minerales y los hidrocarburos los que nos sostengan, sino que sean nuestros productos agropecuarios. Un saludo para la audiencia del periódico El Diario. El día de hoy estamos con Laura Bello. Ella es candidata por el partido Alianza Verde 104 a la Cámara de Representantes por Boyacá. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti por el espacio. Y un saludo también a todas las personas que nos ven. Bueno, Laura, ¿usted de dónde es? Tunjana de nacimiento, con abuelita de Belén, abuelito de Aquitania, abuelita de Guayatá. Soy una mezcla perfecta de Boyacá, nací en Tunja. En cuanto a su academia, ¿en dónde estudió? ¿Dónde hizo su primaria, bachillerato? ¿En dónde estudió Derecho? Bueno, porque usted es abogada, ¿no? Sí, soy abogada de la gloriosa Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la UPTC, la universidad pública de nuestro departamento. Soy especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y estudié mi maestría en Desarrollo Rural también en la UPTC. Voy a hacerle la cuñita a la UPTC, la mejor maestría en Desarrollo Rural del país. Así que todos los colombianos que quieran especializarse en esta rama deberían hacerlo en la UPTC. Estamos trabajando en esta tesis, que precisamente es una de nuestras propuestas políticas también. Qué bien, Laura. Sobre su experiencia, comencemos. Usted fue líder estudiantil. Sí, señor, todo esto arrancó a los 14 años cuando yo me empecé a dar cuenta que pues en el colegio faltaba papel higiénico, faltaba agua, faltaban marcadores, que los profesores no tenían tiempo ni de un tinto porque si no estaban dictando clases, estaban calificando evaluaciones, estaban preparando clase o estaban cuidándonos para que no nos fuéramos a caer en el descanso. Evidentemente había una crisis ya en la educación y después de eso vino el acto legislativo 01, con el que se recortaron transferencias de la nación a la educación pública en Colombia. Es decir, nosotros hace muchísimos años que estamos votando por personas que afectan la educación. También fue veedora departamental de salud. Así es, mira, digamos que con el tema de la defensa de la educación pública, educación de calidad, al servicio de la nación, una educación que sea amplia, democrática para todos, se vinieron gestando otro tipo de luchas. Ya yo pues me considero una líder social, una líder que siempre ha trabajado en pro de las comunidades, en pro de transformar las situaciones que no nos gustan en el país. Y una de ellas, sin lugar a dudas, es el tema de la salud. Así que de manera gratuita, sin ningún salario, me convertí en veedora departamental de salud en un momento en el que nuestro departamento estaba teniendo una crisis sin precedentes, estaban a punto de cerrar muchísimas ESES y eso iba a permitir que muchos chicos que antes nacían en los municipios de esas ESES ya no pudieran seguir naciendo ahí porque les tocaba venir a nacer en Tunja. Digamos que esas eran unas de las pocas implicaciones que traía ese cierre y que todo eso es producto de la Ley 100 de 1993, que desafortunadamente no defiende o no va en pro del derecho a la salud, porque la salud la convirtieron en una mercancía. Se le entregaron su administración a empresas privadas que hoy definen a quién le dan tratamiento, a quién no, a quién le dan medicina, a quién no, a quién le permiten una cirugía, a quién no, y que están haciendo que en Colombia se mueran personas en la puerta de los hospitales de enfermedades que la ciencia ya sabe curar. Entonces, sin lugar a dudas, pues digamos que ese conocimiento empezó a formarnos también para trabajar fuertemente por el cambio del sistema de la salud. Para eso es posible, pero necesitamos voluntad política y la voluntad política la deben tener quienes nos representan en el Congreso y quienes nos gobiernan, así que tenemos que llegar allá para poderlo hacer posible. Eso como veedora departamental de salud. De ahí salté a las calles en Tunja. Empezaron, los tunjanos que me escuchan se acordarán cuando hubo ese reajuste del avalúo catastral, lo que obviamente desenlazó una subida en el impuesto predial, porque pues el avalúo catastral es la base gravable del impuesto predial. Al subir el valor del avalúo, sube el valor del impuesto.
Y en eso estuvimos trabajando con un equipo de líderes tunjanos por todos los barrios de Tunja, asesorándolos, acompañándolos, viendo cómo se podía solucionar esa problemática, porque a veces, digamos que en algunas casas el impuesto predial subió un 300%, con una economía que pues todos sabemos en Tunja no es la más fructífera, era imposible que ellos pudieran pagar este impuesto, así que estuve acompañándolos jurídicamente con las herramientas que se necesitaron, que se presentaron en el Agustín Codazzi, en la misma alcaldía, para poder solicitar como esa revisión en cada uno de los avalúos y que se reajustara también el tema del impuesto predial. Ese fue un acompañamiento que hicimos en Tunja. Posterior a eso arrancamos con el tema también de apoyo a comerciantes y trabajadores. Yo siempre he sido comerciante. Considero que la política es una herramienta que nos permite servir, que nos permite generar bienestar, que nos permite generar felicidad y que el dinero debe entrar definitivamente es por la empresa. Entonces nosotros teníamos en esa época pues unos negocios y estábamos sufriendo atropellos por parte de la administración municipal que exige mucho pero da poco. Así que organizamos la Asociación de Comerciantes y Trabajadores de Tunja y trabajamos fuertemente en la formalización de todos los empresarios, de todos los comerciantes de Tunja, pero también en su responsabilidad social. Y ya capacitándonos y estamos formalizados, de alguna manera como que se frenó esa pelea que había entre la administración municipal y el gremio de los comerciantes en Tunja, y se pudo estabilizar también el tema de los trabajadores. En eso estuvimos trabajando más o menos 2 años, hasta que la vida, digamos que nos llevó a abrir el colectivo Boyacá Reverdece, que es un colectivo ambiental. Después de eso también con un grupo de amigas muy valiosas, de guerreras, creamos la Fundación Círculo del Sol, que es la que trabajamos por la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y por la garantía también de sus derechos y de las oportunidades de las mujeres. ¿Eso la hace a usted defensora de equidad de género? Claro que sí, yo considero que todas las mujeres somos defensoras en cada una de nuestras luchas. Cuando una mujer intenta ganarse un puesto a través, pues de forma honesta, a través de un concurso y esto, ella está luchando por la equidad de género. Cuando una mujer entra a la política, ella está luchando por la equidad de género. Cuando una mujer se atreve a formar empresa y es una líder, también está, digamos que trabajando por la equidad de género, porque la equidad de género no es otra cosa que lograr que las mujeres tengamos igual acceso a todas las oportunidades que históricamente les han sido dadas a los hombres. Hoy tenemos unas luchas y son, por ejemplo, romper el techo de cristal, es decir, ya las mujeres podemos ser candidatas, pero nos queda más difícil lograr ser elegidas, porque todos los apoyos, el presupuesto, digamos, de los partidos políticos generalmente tienden a dirigirse a los hombres. A las mujeres entonces nos toca un poquito más duro, pero ahí estamos dando la lucha, se han abierto muchísimos espacios, hoy hay muchísimas más garantías, hoy estoy yo hablando aquí contigo con una posibilidad latente de llegar a la Cámara de Representantes con el apoyo de todos los boyacenses, así que efectivamente esos techos de cristal sí se pueden romper, y esa es una lucha que también me convierte en una defensora de la equidad de género. Qué bueno. Bueno, sobre la mesa multipartidista, Okay, ya, o sea, fue otra faceta, sí, otro espacio. Eso fue otro espacio. Yo apoyé la candidatura de Carlos Amaya a la gobernación, estuvimos trabajando todo el tema de sectores sociales, tuve la oportunidad también de trabajar con mujeres, apoyé lo que era la conformación del programa de gobierno, lo que yo quería de mi departamento, tuve la oportunidad de plasmarlo, de que se viera reflejado también en el plan de desarrollo. Para mí esa fue una experiencia bastante valiosa porque de lideresa social, de haber soñado, de haber golpeado puertas, que me las cerraran en la cara, que me dejaran en visto, que no me contestaran. Uno depende muchas veces de la administración, tanto municipal como departamental, y había sido ya un camino largo, de buscar ayuda, de buscar apoyo, de conocer muchas personas. Antes de la mesa multipartidista quiero contarte algo muy importante, y es que más o menos hacia el 2015-2016 empezamos a consolidar la red departamental o colectivo Líderes por Boyacá, porque ya habíamos venido caminando y líderes como yo, recordando la frase de Eduardo Galeano, pequeñas personas en pequeños lugares haciendo pequeñas cosas transforman el mundo.
nos dimos cuenta que como yo habíamos muchos líderes más haciendo sus pequeñas cosas en pequeños lugares y dijimos venga, unámonos, las redes generan una fortaleza increíble y cuando a veces emocionalmente también nos caemos, estas redes nos ayudan a permanecer, a continuar. Y se empezó a consolidar ese equipo de líderes por Boyacá, que hoy es el que me respalda y el que me tiene aquí, porque esta candidata en un momento también se quiso bajar y dijo, uy, no, esto está re duro, realmente la política es un escenario muy crudo, es un escenario difícil, es un escenario al que uno se tiene que enfrentar con muchísimas cosas que no son agradables, pero vale la pena. Vale la pena porque sembrar la esperanza en los corazones en medio de tantas cosas negativas es muy bonito y a uno también lo recarga. Y ese equipo de líderes por Boyacá está haciendo posible que esta campaña tenga alcance en las 13 provincias y son personas que además cuentan con la confianza de sus comunidades. A esos líderes que día a día presentan proyectos, tocan puertas, pues nos fuimos uniendo. Y ahí arrancó esta historia. Con la mesa multipartidista yo ya trabajaba en la gobernación de Boyacá, en la dirección de juventud, y el tema de los jóvenes en la política es un tema que tenemos que reforzar desde la ética, y es que independientemente de que seamos de partidos diferentes, considero que todos los jóvenes de Boyacá quieren lo mejor para el departamento. Y en esa medida pues la organizamos, convocamos, invitamos y nos sentamos por primera vez jóvenes de todos los partidos políticos a poner puntos en común y hacer construcciones en común. Y entendimos que definitivamente sí podemos construir desde la diferencia. Y entendimos que digamos, las diferencias políticas no pueden seguir desembocando en lo que otros años desembocó, que fue una violencia muy física y que hoy lo vemos también en las redes sociales. Hay unos ataques que son personales cuando la política, como yo lo decía hace un rato, es el arte de servir, el arte de generar felicidad y bienestar, y que lo hagamos de manera diferente no tiene que llevarnos a atacarnos. Sí hay posiciones políticas, sí hay líderes políticos a los cuales tenemos que hablarles duro, tenemos que hablar claro. El tema de la inteligencia electoral ahorita te cuento. Y sí tenemos que hablar claro, pero no podemos hacerlo con violencia. Eso fue lo que hicimos con la mesa multipartidista. ¿En redes sociales te atacan mucho? Miren que no, soy muy afortunada. Sí tengo ataques. Porque redes sociales es como un diálogo de sordos. Los políticos tengo ataques, pero no son muchos. O sea, me siento afortunada, yo no me siento violentada en redes sociales. Al momento no he sido víctima. Hay comentarios burlescos de pronto de personas de otros partidos políticos, hay comentarios con chismes, pero pues caramba, nosotros somos grandes, nosotros no nos podemos sentar a debatir sobre un chisme, sino que la idea es que ojalá busquemos siempre toda la información, la veracidad, ¿cierto? Revisemos la fuente, revisemos qué tan cierto es lo que nos están diciendo y ahí sí podamos hablar duro y ahí sí podamos hacer de pronto los reclamos, porque hay que hablar, hay que decirlos, pero siempre con la verdad. Cuénteme entonces sobre las propuestas. Ahora es posible, tengo entendido que es la primera. ¿Qué sí. es ahora es posible? Bueno, ahora es posible, además de nuestro lema, que habla de presente y que habla en positivo, ¿no? Entonces, no es posible en 2 años, boyacenses, no es posible en 4, es posible ahora. Si ahorita no hacemos las cosas, después tendremos que asumir las consecuencias. Ahora es posible estar bien representados. Ahora es posible sacar a los corruptos del Congreso, a los que se roban 50.000 billones de pesos al año. Y cuando hablo de 50.000 billones, hago de 50.000 millones de pesos. O sea, eso es muchísima plata que si la pudiéramos dedicar a educación, a salud, a vías, tendríamos mejores resultados, no tendríamos tantos problemas sociales, nuestras brechas de desigualdad no serían tan grandes. Ahora es posible que los colombianos hablen de política y entiendan que la política define desde el valor de una aguja hasta el carro que me quiero comprar, pasando por la salud que recibo, la calidad de educación que recibo. Es decir, la política está en todo. Si nosotros no nos metemos en política, la política sí se mete con nosotros. Por eso tenemos que ser activos. Una invitación de verdad fraterna. Ahora es posible el 48% de boyacenses que se quedaron en la casa el domingo hace 4 años, tenemos que salir a votar. Pero no solamente salir a votar, sino votar bien. Ahora es posible tener inteligencia electoral. ¿Y qué es la inteligencia electoral? Es esa capacidad que nos permite discernir y tomar buenas decisiones, como los
ciudadanos de otros países del otro lado del mundo que entendieron que si votaban bien, pues iban a estar bien gobernados y bien representados. En Colombia tenemos una enfermedad y eso es general, que pensamos que votamos mal el domingo, pero que nos van a gobernar bien el lunes. Votamos mal el domingo, pero nos van a representar bien el lunes. Las cosas no funcionan así, queridos colombianos. Si nosotros no queremos que los servicios públicos sigan subiendo, que el desempleo sea uno de los problemas más grandes del país, que las reformas que se votan en el Congreso siempre sean en contra de los colombianos, si nosotros queremos ese cupo en la universidad, de pronto esa matrícula cero, si nosotros queremos tener la cita a tiempo, si queremos tener promoción y prevención en salud mental, todo eso tenemos que participar en política, al menos votando y votando bien. Entonces, hay unos tips de inteligencia electoral que voy a aprovechar el espacio y es, ¿cómo podemos determinar si un político es político bueno o un politiquero? Porque la política es preciosa, pero la han desdibujado y la gente ya como, ay, qué mamera esos políticos. No, los políticos son geniales, somos geniales. Esos políticos que trabajamos por las comunidades somos geniales. Lo que es feo es la politiquería y es la corrupción. Entonces, un politiquero llega a este tema de elecciones pensando que la política solamente es en elecciones. Los políticos sabemos que la política son los 365 días del año. Se ejerce, se practica, se cultiva. Y llegan a prometer los politiqueros, ¿no? Voy a hacer un puente, voy a trabajar por la salud, es que la salud está terrible, voy a trabajar por la educación y voy todo a futuro, voy a hacer, es decir, se esperó a ser candidato para llenarnos de promesas, porque eso sí, todos hablamos bonito, los políticos y los politiqueros podemos hablar bonito y podemos convencer, el tema es que ustedes como ciudadanos tengan la capacidad de discernir cuál es el politiquero y cuál es el político. El político es aquel líder social, luchador social, que son sus propias luchas las que lo han llevado a hoy poner su nombre como candidato y decir, hey, luchar por los demás. Vamos a seguir. Son las mismas luchas de otros. Exactamente, vamos a continuar. ¿Y cuál es, digamos que la ventaja con Laura Bello y con este equipo maravilloso de Líderes por Boyacá? Y es que esto no se acaba el 13 de marzo. Independientemente de los resultados que tengamos, que yo sé que van a ser muy positivos y que vamos a lograr la curul, pues el 13 de marzo vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho y es trabajar por nuestras comunidades y es trabajar con nuestros líderes de la mano con ellos para seguir transformando esas realidades que no son tan bonitas en los municipios, en las veredas, en nuestro departamento, en el país. Y digamos que no alcanzamos la curul, porque ese es otro escenario y tenemos que ser realistas, puede pasar. Pues no hay problema, porque el 14 de marzo Laura Bello se va a levantar, ya no siendo candidata, pero todavía le queda lo del líder social. Va a seguir siendo y vamos a seguir trabajando. Entonces, la invitación no es solamente a que me apoyen para este 13 de marzo, sino que hagan parte de este equipo de Líderes por Boyacá. Que esta coyuntura maravillosa nos está dando la oportunidad de conocernos, de conectarnos y podemos hacer grandes cosas. Así que, independientemente de lo que pase el 13 de marzo, el 14 vamos a seguir siendo equipo y vamos a seguir trabajando por Boyacá y por Colombia. Ese es el primero. Ese es el primero. Ahora, yo quiero que me hable sobre el desarrollo, la propuesta de desarrollo integral rural y quiero que me cuente ahí cuál es el espacio de las mujeres. Yo les quiero contar algo y es que los representantes, bueno, esto es el 1 con el 2. Los representantes a la Cámara y los senadores no pueden hacer cosas si no lo hacen en equipo. Es decir, yo puedo tener el mejor proyecto de ley, pero si yo no tengo aliados en la Cámara y en el Senado que me ayuden a que ese proyecto de ley se vuelva una ley, pues ahí se queda. Luego, no solamente es importante votar bien en Boyacá, sino en todos los lados del país. Y entender que hay líderes sociales que han trabajado esas luchas de las propuestas de las cuales vamos a hablar y que no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho con otros compañeros en otros departamentos. Respecto de la reforma rural integral, el primer tema que vamos a conocer es el de la renegociación de los tratados de libre comercio. Es posible. Es jurídicamente viable. Si es jurídicamente viable acabar con un contrato para toda la vida, como lo es el matrimonio, es jurídicamente viable renegociar estas cláusulas y lograr que esos productos que hoy nos están importando, pero que nosotros somos capaces de producir, no los importen más. Además, porque es que nos están importando a unos costos muy bajos que nuestros colombianos no pueden competir. Una vaca en Europa tiene más subsidio, una vaca en Europa tiene más subsidio que un campesino en Colombia.
No hay manera de competir con la leche y con los productos lácteos, que además ni siquiera sabemos hasta qué punto si es leche lo que nos están importando. Es decir, están trayendo. Exacto, las importaciones no solamente afectan nuestra producción nacional, sino también están afectando nuestra salud. Y hoy nuestros lecheros ya ni siquiera pueden producir porque les toca botar la leche, o sea, es inviable producir. ¿Qué va a pasar a futuro? Con nuestro sistema económico que se soporta con la venta de hidrocarburos y minerales, eso en algún momento se va a acabar porque nuestros recursos naturales pues tienen un fin, esos no se reproducen a sí mismos, exactamente. El país se queda sin plata, ya no puede comprar. Pongámonos en este escenario y volteamos a ver al campo y ya nadie está en el campo porque se cansaron de producir para perder. ¿Qué vamos a comer? Eso se llama soberanía alimentaria. Así que nada más y nada menos que los tratados de libre comercio pusieron en peligro nuestra soberanía alimentaria. O lo hacemos ya, y si nos demoramos más, tenemos que asumir las consecuencias que van a ser gravísimas para el país. La miseria y la pobreza que hoy estamos viviendo se multiplicaría infinitamente. Entonces, o hacemos ya para reactivar la producción, tanto en el campo como en las fábricas, como en las industrias, o la historia que van a contar nuestros hijos va a ser muy triste. Ahora, los acuerdos de paz, uno de sus puntos más importantes era la reforma rural integral, y esa es una deuda histórica que tenemos nosotros, los colombianos, con el campo. Y una reforma rural integral, hablamos de agroinsumos que hoy están por el cielo, gasolina que hoy está por el cielo, vías terciarias que si acaso existen. Hablamos de tecnificación, hablamos de capacitación, hablamos de subsidios, hablamos de titulación de las tierras, es decir, en el sector agropecuario absolutamente todo está mal. Y es obvio la crisis que están teniendo, porque si analizamos cada una de las cosas, pues todo está mal. Cuando hablamos de reforma integral, rural integral, hablamos de solucionar todos esos aspectos y poner en el primer renglón de nuestra economía otra vez el agro, es decir, que ya no sean los minerales y los hidrocarburos los que nos sostengan, sino que sean nuestros productos agropecuarios. No que sea menos importante, pero los boyacenses y los colombianos debemos saberlo. Los TLC también quebraron a nuestros artesanos. Hoy importamos hasta los sombreros volteados. O sea, estamos así de que nos importen las ruanas. Importamos la ropa, importamos los zapatos. Antes aquí en Colombia al menos habían maquilas para ensamble de carros. Todo eso quebró. Revisemos cuántas empresas en Colombia quebraron a partir de la firma de los TLC. Se firmaron 8 TLC mientras que estábamos en los acuerdos de paz. ¿Eso qué quiere decir? Que nos pusieron una nube al frente, paz, guerra, paz, guerra, paz, guerra, mientras estaban vendiendo el país. Que no supimos qué pasaba detrás de eso. Exactamente, así que los colombianos tenemos que también dar un paso adelante y darnos cuenta que uno de los problemas más graves, por no decir que el más grave, es la corrupción. La corrupción de esas personas que negocian nuestro país, que venden, que regalan nuestro país porque a ellos les va bien. Ellos separaron su suerte personal de la suerte de la nación. No importa, a ellos no les importa cómo nos va a nosotros desde que a ellos les va bien. Es decir, ellos no están equivocados. Nosotros muchas veces decimos vamos a marchar y la movilización y estamos en las calles y sentimos. Pero así no se solucionan las cosas, se solucionan sacándolos del poder, porque ellos no están equivocados, ellos saben muy bien lo que están haciendo y les conviene. Por eso es que cada 4 años vienen con tamal, con novilla, con mute, con 50.000 pesitos en una caja de fósforos a volvernos a pedir que los volvamos a elegir porque a ellos les está yendo muy bien. A los que les va mal es a nosotros, porque todas las decisiones que ellos toman y todas las leyes que sacan van en contra de los beneficios de los colombianos. Hace algunos años le quitaron la calidad de sujeto de derechos a los campesinos. Eso es gravísimo, porque cuando una persona no es sujeto de derechos, no tiene derecho a que se construya una política pública, no tiene derecho a que se le asigne un presupuesto. Y al quitarle la calidad de sujeto de derechos a los campesinos, lo que hicimos fue mandarlo a lo último de la escala, pues vamos a recuperar eso. Y tenemos que aliarnos con otros representantes a la Cámara y con otros senadores que piensen en que el campesino merece ser sujeto de derechos. Y yo creo que esto que les estoy contando, la mayoría de ustedes no lo sabía. ¿Y por qué será que a los campesinos les va tan mal? Porque resulta que ellos necesitaban, cuando hablo de ellos es de los que nos han gobernado los últimos 200 años, que se despejaran la tierra. ¿Y cómo lo hicieron? A punta del conflicto armado y de generar miseria. Le despejaron la tierra. Hoy la mitad de Colombia, sin exagerar, le pertenece a 2 familias. Son dueños de hectáreas, hectáreas y hectáreas. ¿Y para qué necesitan despejar la tierra? Obviamente para adueñársela y para extraer lo que está debajo. Entonces esto no fue como por suerte que hoy el país está así, es una cuestión que fue organizada hace muchísimos años
por allá desde 1990, cuando el consenso de Washington. Cuando conocemos la historia, cuando conocemos las causas estructurales de la crisis, sabemos cómo solucionarlo. Y esa es otra diferencia entre el político y el politiquero. El politiquero va a venir a prometerte a ti cosas en 4 años que no tiene ni idea cómo las va a hacer. El político sabe muy bien qué es lo que está pasando y qué es lo que toca hacer para arreglar el país. Okay. Eso en la cuestión rural. Sí, y la mujer. Y la mujer, sí, ese era el otro punto. La mujer rural es la primera que se levanta, la última que se acuesta, la que más trabaja, es la que está en la cocina, atiende la familia, además de eso a los obreros, y muchas de ellas también van al jornal, es decir, también echan pica y pala. Nuestras mujeres no tienen titulación de tierra, nuestras mujeres no reciben salario, nuestras mujeres rurales, la mayoría no están afiliadas al sistema de salud, y si están afiliadas no pueden ir, porque con tarea tras tarea tras tarea, pues no pueden atender su sistema. La mujer rural, además de eso, no tiene derecho a capacitación, como digo, como no tiene la titulación de la tierra, tampoco tiene acceso a crédito, no se puede presentar a convocatorias. La situación de la mujer rural es realmente precaria y por ellas vamos a trabajar. Estamos conscientes de todas las falencias y sé que se han avanzado en algunos ámbitos, pero tenemos que seguir trabajando hasta que se supere toda esta circunstancia y que la mujer también sea dueña de su tierra y que la mujer también tenga acceso a formación, a capacitación, a tecnificación, a convocatorias, a créditos, que las mujeres sean dueñas de su trabajo, que reciban una paga por eso y que se les garantice no solamente el derecho a salud mental, sino a salud física. Muy bien, Laura, sobre justicia ambiental y protección a nuestros recursos naturales. Bueno, aquí también viene el tema de las transnacionales que nos tienen fregados. Yo te voy a contar algo. En la reforma tributaria del año 2018 le hicieron una exención de impuestos de 6.000 billones de pesos a Carlos Slim, en ese momento el hombre más rico del mundo. Como si a los colombianos esos 6.000 millones de pesos, nos sobraran. No, es que no los necesitamos, quédatelos. ¿Ah? Y vienen a decirnos que no hay para salud, y vienen a decirnos que no hay para educación, y vienen… Así gobierna nuestro país. Y mientras a él estaban haciendo una exención de impuestos, al colombiano de a pie le subieron el 19% el IVA. El salario en pesos ha subido, pero en dólares ha bajado. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro peso está devaluado, que la capacidad adquisitiva del peso va por el suelo. Estamos en el 2022, pongámosle 2010, voy a hacer unas cifras redondeadas, no recuerdo, digamos que el salario mínimo valía 700.000 pesos. En esa época el dólar estaba más o menos sobre los 2.000, 2.500, entonces estamos hablando que 700.000 por 2.500, ¿quién me ayuda acá para saber cuánto valía el salario mínimo en dólares en el 2010? ¿Cuántos dólares? Unos $300, más o menos. Listo. Hoy nuestro salario mínimo es de 1.000.000 de pesos. El dólar vale 4.000, lo que quiere decir que nuestro salario mínimo son $220. Quienes nos han gobernado son los que han generado eso. La gente dice cada día las cosas están más caras y así es completamente. Si nosotros no empezamos a gobernar para los colombianos y seguimos haciéndole caso a la OCDE, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, pues vamos a seguir mal, porque a ellos no les importa cómo estén los colombianos, sino allá, con los grandes. Tenemos que lograr un gobierno que haga valer la soberanía de nuestro país. Que aquí las decisiones que se toman sean en beneficio a los colombianos y no por fuera. Entonces, cuando hablamos de justicia ambiental, estamos hablando de gobernantes que permiten que transnacionales mineras lleguen a Colombia y extraigan nuestros minerales y nuestros hidrocarburos a gran escala, generando unos impactos ambientales desastrosos, pero además de esos impactos sociales, porque donde abren una mina llega la plata boom, que nunca había habido, porque nuestro país en este momento pues está pasando por una situación de pobreza muy grande, por la quiebra del campo, que era uno de nuestros renglones principales de la economía, y al lado de ese boom de plata viene también la drogadicción, viene la prostitución, vienen problemas sociales terribles. Ellos sacan lo que tenían que sacar y se van, y nos dejan a nosotros el hueco ambiental, el problema social, y ni siquiera pagan lo que valen nuestros recursos naturales. En el Cerrejón les desviaron el río a nuestros UBA, se los desviaron y pagan un porcentaje así pequeñito
de lo que deberían pagar por la extracción inmensa que están haciendo allá de carbón. El día que se acabe el carbón, se fueron, nos dejaron a nosotros el hueco y todas las comunidades con los problemas. Así que cuando hablamos de justicia ambiental, hablamos de defender nuestro ecosistema, nuestro país, nuestros recursos y de cambiar también nuestro modelo de crecimiento. Ya no podemos seguirlo haciendo sobre la base de la extracción de hidrocarburos y de minerales cuando tenemos agricultura, cuando tenemos turismo, cuando tenemos personas súper trabajadoras que pueden hacer industria, cuando tenemos artesanos, cuando tenemos 1000 formas más de crecer económicamente. Eso Muy es bien, justicia Laura, ambiental, justicia no ambiental. fracking, Nada de en fracking. Boyacá no podemos permitir, ni en Boyacá ni en Colombia. El fracking hace daño desde el mismo momento en el que se hacen los estudios para saber si se puede o no se puede. O sea, para hacer el estudio del fracking hacen pequeñas explosiones en la tierra, lo que hace que las aguas que son superficiales se vayan para abajo y eso genera sequía. O sea, el simple hecho de las exploraciones ya está generando un impacto negativo. Tenemos ahorita amenaza en Santa María, Boyacá. Tenemos la misma problemática de siempre en Tasco, provincia de Sugamuxi, y además de eso una nueva modalidad que yo sé que lo han escuchado, y es el tema de los paneles solares allá en el páramo de Paipa. O sea, paneles solares sí, pero no en el páramo. Pero no se necesitan en O sea, el una páramo. transnacional que quiere hacer cuando nos pone paneles solares en el páramo. Nuestros páramos son intocables. Y otra cosa sí que está de moda, GEMSA, en Paipa, en un medio de comunicación nacional, sale hoy el vocero de GEMSA a decir que pobres, ay pobres, es que la alcaldía los está presionando. Porque los está presionando, porque está Paipa lleno de hollín, porque ni siquiera un filtro ponen, porque queman carbón a lo que no más da y están afectando la salud de los paipanos. Así que todas esas empresas transnacionales no les interesa Colombia y lo que necesitamos es gobernantes y representantes y senadores, es decir, congresistas, que realmente se paren y defiendan a los colombianos. Si Laura entonces llega a la Cámara, ¿cuál va a ser su postura, su Mi posición propuesta política. Ok. concreta respecto a la entrada de empresas que van a hacer fracking en Boyacá, de No. estudios hidrocarburos? ¿Y qué va a hacer? Sí, listo, podemos decir no, estamos en contra, listo, le hace un daño ambiental, hace un daño irreparable. Yo te voy a contar cómo fue eso. Hace un daño social, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser la propuesta de Laura respecto al tema? Bueno, en el Congreso se han venido aprobando todas las leyes que permiten esas circunstancias. O sea, eso no es que siempre haya pasado en Colombia, sino que los congresos de los últimos años, nuestros representantes y nuestros senadores, también separaron su suerte personal de la suerte de la nación. No sabemos qué tan bien les fue, pero ellos aprobaron leyes que permitieron eso. Nuestro código minero actual sataniza al pequeño minero, lo sataniza y lo persigue y tiene que cumplir un poco de requisitos para poder, y no tiene apoyo del gobierno, es terrible, pero al gran minero se le abre la puerta. Pues ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la ley. El nuevo Código de Minas de Colombia es el que está permitiendo todas esas circunstancias. Si lo cambiamos y si hacemos un Código de Minas que proteja nuestro medio ambiente, que proteja nuestra soberanía, que también apoye y ayude a nuestros pequeños mineros para que ellos puedan ejercer una labor que es indispensable. O sea, minería tiene que existir, pero no como está pasando. O sea, que haya minería, Sí, que haya extracción pero de no hidrocarburo, así. pero responsablemente. De manera responsable y que además lo hagamos nosotros los colombianos. Los demás, los de otros países, las transnacionales no tienen por qué venir a sacarnos nuestros recursos, o al menos no tienen que sacarlos y ni siquiera pagárnoslos. O sea, yo digo, todas las cosas tienen un punto límite y esas negociaciones son las que se tienen que hacer. Fracking, no, no y no. O sea, hay otros países que ya dijeron que no. Nosotros que somos víctimas de eso también tenemos que decir que no. Entonces es imposible que nosotros, un país tan rico, tan bien ubicado, somos tan ricos, ¿sabes por qué sabes que somos tan ricos? Porque nos han robado años y años y todavía tenemos. Y sigue pasando lo mismo. Y va a seguir por un poco de tiempo más, luego estamos a tiempo de recuperar el país y decir, hey, stop.
Aquí no más fracking, aquí no más minería a cielo abierto, aquí no más poner la extracción de minerales y de hidrocarburos sobre nuestro medio ambiente, aquí no más deforestación, aquí paran las cosas, nuestro país se respeta. A nuestro país lo queremos y lo respetamos y no podemos seguir siendo indiferentes en la casa viendo las noticias con mala cara pero no sin hacer nada. O no podemos seguir saliendo cada vez que haya movilización y el día que nos toca ir a votar entonces votamos como los burritos. No se puede, tenemos que cambiar eso. Ok, Laura. Bueno, sobre la lucha contra la pobreza y la desigualdad y por último, nos falta la inclusión del grupo de algunos sectores poblacionales. Bueno, ¿cuáles son las propuestas? Bueno, voy a hablar lo siguiente. Cuando hablamos de trabajo digno, hablamos de trabajo digno para el que hoy está desempleado, para el que hoy está trabajando de manera informal, para el que también es CPS, para el emprendedor que puso su propio emprendimiento y se explota, porque eso lo conocemos todos. Quien pone su empresa, quien pone su emprendimiento, trabaja unas jornadas increíbles para poder sobrevivir. Porque nuestra legislación no apoya el emprendimiento colombiano, apoya el de afuera, pero aquí nos dan súper duro, es muy difícil hacer empresa en Colombia. Cuando hablamos de trabajo digno, hablamos de renegociar los tratados de libre comercio y de devolverle la producción al país. No podemos hablar de empleo, no podemos hablar de trabajo digno cuando en Colombia no hacemos nada porque todos lo compramos hecho. Otro tip, diferencia entre político y politiquero. El político viene y te promete trabajo, pero no te dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde, cuando nosotros sabemos que no existe trabajo. Tunja tiene fuentes laborales muy puntuales, muy sector. Entonces el sector gobierno, algo que atiende nuestra población flotante que son los universitarios. Y ya. Para de contar. Entonces, ¿cómo prometemos trabajo en una ciudad que no tiene industria, que no tiene empresas, que no tiene fábricas, que no tiene producción agropecuaria? Vamos a reactivarlo. Salud. Esa ley 100 del 93 tiene que irse para atrás. Nosotros tenemos que retroceder en ese sistema de entregarle nuestra plata a empresas privadas para que lo administren. No funcionó aquí y no funcionó en muchos otros países que ya están yendo para atrás. El mismo Estados Unidos está yendo para atrás en la manera en la que implementó su sistema de salud, que era muy parecido al nuestro. Si lo están haciendo ellos, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si no hablo de copiar, hablo de tener lógica y decir, nuestro sistema no le funcionó a grandes países que procuran bienestar para sus ciudadanos, pues es lógico que nosotros tampoco lo hagamos. Y nos vamos a devolver, y resulta que en el 93 cuando le entregamos los recursos de la salud a la empresa privada fue porque dijeron, no, es que el sector público es corrupto. Y entonces en lugar de sacar la corrupción del sector público, se lo entregamos a privados para que se enriquezcan. Esa es la lógica de nuestros gobernantes. Tenemos que echar para atrás eso. Salud mental, sí, tenemos política pública nacional, pero no hay plata. ¿De qué nos sirven las políticas públicas escritas si no tienen recursos? Necesitamos promoción y prevención. La pandemia evidenció que Colombia necesita salud mental, que nosotros como colombianos necesitamos ir al psicólogo, necesitamos atender. Es tan grave un cáncer, una diabetes, como una depresión. Y los colombianos no lo entendemos y por eso tenemos y desarrollamos 1000 problemas más, pero si tenemos una población con su salud mental sana, que sean sanos, pues vamos a tener muchísimo progreso y nuestro país se va a potencializar. El tema de nos abudinearon 700 mil millones de pesos, con los cuales habíamos podido reducir brechas en acceso a TICs. Si nuestros jóvenes en el campo, si nuestros niños en el campo también tienen acceso al internet, como lo tienen muchos jóvenes en la ciudad, muy seguramente ellos también van a abrir sus expectativas y van a poder construir proyectos de vida que reafirmen que es importante reactivar el campo. Creo que ya se cumplió un año del desembolso de ese dinero y no se sabe en dónde está. Nos lo audinearon, dijo Catherine Miranda en Bogotá, no dejemos que nos audineen las elecciones, y es cierto. Súper el lema de ella, les voy a decir algo, esa es la posición de los líderes sociales, no vamos a permitir que nos sigan robando el país, no vamos a permitir que nos sigan robando los recursos que necesitan nuestras comunidades, esa es la garantía de Laura Bello en la Cámara de Representantes, así como soy de berraca luchando por las cosas que podemos hacer acá, lo voy a hacer allá, con posiciones políticas claras, ¿cierto? Existimos todavía los políticos que somos honestos, como existen personas honestas, incorruptas, incorruptibles, créanme que también lo existimos en los políticos, no podemos echar a todos en la misma bolsa, y yo confío plenamente que los colombianos van a elegir muy bien y que cuando lleguemos al Congreso, no solamente vamos a tener otros compañeros con los que vamos a empezar a rearmar este país, sino también vamos a tener un gobierno nacional alternativo, que
que nos permita ya no seguir siempre siendo la oposición, sino que nos permita trabajar de la mano y poder lograr reconstruir este país muchísimo más rápido. En 4 años no podemos y tenemos que ser conscientes. El que venga a hablar que en 4 años va a solucionar el país es otra mentira, es otra falacia, pero 4 años sí necesitamos y después otros 4 y otros 4 y otros 4 para poder devolverle a Colombia todo lo que le hemos quitado y para poder construir un país del tamaño de nuestros sueños, el país que nos merecemos. Muy bien, Laura. Y la última, ok, las comunidades, bueno, nosotros trabajamos con comunidades con discapacidad, vemos de cerca el tema de por lo menos la comunidad sorda. Una persona con una discapacidad física, una persona con una discapacidad visual puede salir a la calle, puede aprender y puede valerse por sí misma, pero una persona sorda sin un intérprete al lado queda absolutamente incomunicado y son personas a las que se les dificulta desarrollar su proyecto de vida. Vamos a trabajar para que las personas con discapacidad no sean parte ni relleno del discurso, sino que realmente tengan las garantías para que ellos puedan desarrollar sus proyectos de vida. La discapacidad digamos que la discapacidad no es una discapacidad en sí, es una capacidad diferente. Tenemos hoy en la UPTC estudiantes sordos que le están demostrando al departamento que pueden, pero necesitan ellos intérpretes a la medida. No es posible que un profesor se pare y haga su magistral clase y que el intérprete que le está traduciendo a nuestro estudiante sordo lo haga a medias. La educación que ellos merecen también tiene que ser de calidad y en esa medida los intérpretes también tienen que ser de calidad. Y bueno, hay muchos, 11.000, más de 11.000 sordos es nuestra comunidad sorda en el departamento. ¿En el departamento? En el departamento de Boyacá, para que nos abramos un interrogante y nos demos cuenta qué egoístas estamos siendo con ellos, los sordos solamente. Aparte de eso, pues, ser mucho más conscientes. Miren, como seres humanos tenemos que entender cuando yo hablo de equidad de género, cuando yo hablo de pronto de comunidad LGBTI, somos seres humanos, todos, y todos debemos tener garantía en nuestros derechos y todos debemos tener acceso a las oportunidades. Así que en esa medida vamos a trabajar porque este país avance valorando positivamente la diferencia y la diversidad, porque eso ya no puede ser un punto pues de diálogo, sino que tenemos que ser conscientes de que definitivamente la diferencia es lo que nos hace crecer. Qué mamera que todos pensáramos igual, vistiéramos igual, nos portáramos igual, habláramos igual, eso sería absolutamente aburrido. La diferencia y la diversidad es lo que nos permite poder avanzar y por eso vamos a trabajar. Muy bien, Laura, muchas gracias. A toda nuestra audiencia del diario, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Laura también tiene una invitación especial. Laura, por favor, y se puede despedir también de nuestros seguidores. Oye, muchas gracias por el espacio, muy ameno el rato. Quiero contarles a ustedes que así como toda esta propuesta, que es una construcción colectiva, también es diferente nuestra forma de hacer política. En lugar de llenar grandes plazas y bueno, de matar la novilla y dar gallina o mute, está de moda, llevar papayera. Nosotros lo que vamos a hacer es un encuentro departamental de líderes por el cambio, líderes con Laura Bello, en Paipa, líderes con Antonio Sanguino, que me faltó contarte de nuestra fórmula del Senado. Antonio es un hombre que se viene trabajando ya la negociación de los TLC, que está trabajando el tema del ICETEX. No es posible que el gobierno le entregue plata al ICETEX para endeudar a los colombianos en lugar de entregársela directamente a las universidades. Es un líder social con el que he trabajado hace muchos años y del cual me siento muy orgullosa porque además soy uno de los mejores senadores del país. Es de esos hombres y de esos políticos que uno puede decir, si ven que llegan allá y siguen siendo igualitos, los líderes sociales vale la pena y vale la pena elegirlos. Bueno, este fin de semana en Paipa nos vamos a encontrar todos esos líderes que queremos impulsar esta campaña, estas ideas y esta propuesta. Además, allá también vamos a tener cualificación, capacitación y formación, porque como les dije antes, esto no termina el 13 de marzo, nosotros continuamos, así que a todos los líderes que nos apoyan les vamos a entregar lo mejor, les vamos a dar las herramientas este fin de semana para que después del 13 de marzo ustedes también puedan seguir trabajando por sus comunidades, en sus municipios y ya lo hagamos de la mano. Además, en este encuentro van a estar nuestros próximos concejales, nuestros próximos alcaldes, también concejales van a asistir ya
actualmente nombrados, y la idea es esa, es que entre todos logremos construir la mejor propuesta, la mejor posición política para que cuando lleguemos a la Cámara hagamos la tarea de la mejor manera, porque esto no es con maquinarias, esto no es comprando votos, esto es con voto crítico, con voto informado, con voto del corazón y con la cabeza. La fiesta democrática es este 13 de marzo y yo de verdad los invito, y así cierro mi intervención, marcando el 104 del Partido Alianza Verde en la Cámara por Boyacá, marcando el número 22 en la lista al Senado y pidiendo el tarjetón de la consulta Centro Esperanza, con mucho amor marcándole la cara a Carlos. Recuerden que el tarjetón de las consultas no los entregan, o sea, solo entregan Senado y Cámara. Si ustedes quieren votar alguna consulta, tienen que pedir el tarjetón. Mi invitación fraterna para que apoyemos a un paisano que además de que es paisano, fue un gran gobernador y yo sé que tiene en su corazón esta tierra y va a trabajar fuerte para sacarla adelante. Así que gracias por el espacio y muchísimas gracias a ustedes por haberme puesto cuidado todo este tiempo.